nosotros diseñamos un edificio, simplemente con los pórticos y lo diseñamos, lo vamos a diseñar con estas 25 toneladas. Pero cuando lo cerramos, si ese cierre está adherido a la estructura, aumentamos el cortante a 60. Evidentemente que hay una condición crítica que pudiera fallar al edificio. Ahora, eso tiene solución. O sea, y soluciones fáciles. Simplemente que aislando la estructura de las paredes de bloque adecuadamente, eso problema no existiría. Ahora, cuando yo digo adecuadamente, es adecuadamente. Aquí hay básicamente la teoría de que si uno le pone una línea de foam, de poliestireno expandido, entre la columna y el muro de bloque, ya aisló el muro de bloque. Resulta que no es cierto. Todos los estudios que se han realizado dinámicos y cuasi estáticos, donde se le aplica una fuerza lateral a un muro, a un edificio que tiene el foam en el centro, para las velocidades de aplicación de carga sísmica, con esas velocidades, en su primer estadio se comporta como un sólido. ¿Qué estamos diciendo? Que con la fuerza sísmica y la velocidad de aplicación de la carga, que es instantánea, eso se comporta como un sólido y tiene un periodo, un tiempo, una deformación en la que sigue actuando como un sólido, aunque después se plastifique. Pero ¿qué sucede? Los sismos no empujan en un solo lado. Los sismos son, como ustedes saben, actúan en 2 direcciones, en 3, en 4, y son cíclicos. Y eso sí, cada ciclo de eso es un ciclo de carga que va a trabajar como si ese elemento fuera sólido. Más aún, cuando le ponen ese foam, por encima le ponen pañete de ambos lados. Y entonces le ponen 2,5 centímetros de pañete de cada lado, que significa 5 centímetros concretos. De manera que ¿qué separación real se está haciendo entre la pared y la columna? Realmente es falso. Entonces, hay métodos, hay formas de hacer eso correctamente y lo mejor de todo es poder, o se utiliza otro tipo de material, como algodón o algo, hilo o cualquier cosa, o se deja simplemente que hueco y se cubre con masilla las partes exteriores. Evidentemente que hay que tener un sistema de que los muros no se caigan, tanto en la arriba como lateralmente. Entonces hay que ingeniarse un sistema para que los muros, cuando tiemble el edificio, no se vengan abajo todos, porque entonces va a ser probablemente peor el remedio que la enfermedad. Pero eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque cosas como tan simples como esa, estamos haciendo cosas inadecuadas que pudieran poner en riesgo una construcción que de otra manera sería perfecta. Ok, ahora, ¿qué tipo de viviendas tenemos? Yo lo que hice fue tratar de categorizar la vivienda para poder determinar su comportamiento. Y teníamos que hacerlo de alguna manera que fuera lógica. Y para eso, lo que establecimos fue que las viviendas las íbamos a dividir sencillamente en formales, reguladas y no reguladas. ¿Cuál es la diferencia de una a otra? Las no reguladas, que también le llaman informales, le llaman de muchas maneras, ilegales, tal. Bueno, para mí las no reguladas son viviendas que no han sido diseñadas ni construidas por ningún profesional de la ingeniería o de la arquitectura. ¿Qué quiere decir? Y hay otras, o sea, estas son las que hace el pueblo, vamos a decir, la gente independiente, y hay otras que también no son reguladas, pero que son diseñadas y ejecutadas por profesionales de la ingeniería, pero que no han cumplido con someter eso ante las instituciones que le dan los permisos y le dan la licencia de construcción y que al final se convierten en construcciones que son ilegales, pero hechas por profesionales.
Son dos tipos. Ahora, las que no son, no intervienen en profesionales de ingeniería, son construidas por los propios dueños de la vivienda o contratan a un maestro constructor, un albañil, para que lo ayude a construir. A veces los maestros y la gente imitan construcciones diseñadas y ustedes ven los estilos que se parecen a lo que hacen los ingenieros. La mayoría está localizada en sitios no aptos para la construcción, o sea, en laderas, cañadas, humedales, etcétera, que tiene que ver mucho con la forma en que adquieren los solares. Lo invaden, hacen lo que fuera, con tal de conseguir un solar. Esos terrenos normalmente son vulnerables a la lluvia o que producen deslizamiento y se meten en la vivienda. También usan materiales de muy bajo costo, o sea, materiales inadecuados, malos, vamos a decir. Y además, no solamente que son malos, sino que la forma en que utilizan los materiales también es inadecuada, porque no tienen ningún criterio de uso y por tanto son construcciones muy vulnerables. Ahora, las que están diseñadas y construidas por los profesionales de la ingeniería, aunque sean ilegales, tienen evidentemente una calidad muy superior a la que se hacen sin que intervenga un profesional de la ingeniería, pero siguen siendo ilegales. Aquí tenemos, por ejemplo, fotos de construcciones no formales. Uno dirá, bueno, pues ¿dónde es esto? Ya, yo sencillamente salí un día, 2 días, y dije, déjame recorrer un poco la ciudad para ver cómo es que hacen las construcciones no reguladas. Y es increíble, señores, ver cómo es esto, cómo es eso. Ustedes se están dando cuenta. Es una ladera y hay construida ahí todo tipo de vivienda. Miren aquí. Esta tiene 3 pisos, miren esto de aquí, miren la columna esa. ¿Ustedes están viendo? Se pegó. Mira esta, por ejemplo, en el borde ahí de un gozo. Miren esta que están aquí, se dan cuenta, fíjense la cantidad de pisos. Ahí uno no sabe quién está pegado de quién sostiene a quién. O sea, es imposible determinar si eso es vulnerable o no. Evidentemente que son vulnerables. Y fíjense la calidad de la construcción, ¿verdad? ¿Ustedes fijan? Miren aquí estos también. Señores, miren esa columna. Ustedes también. Esa es una sola columna, que agarra este techo, este piso. Para esa construcción. Entonces, si vemos aquí, también es lo mismo. Ustedes se dan cuenta. Señores, estas son las construcciones que hace el pueblo. Y son muchas. Mira esta también. Fíjense que esto es una cañada, miren. Y miren dónde está esa casa. Eso fue por la 6 de noviembre. Ahora, yo me fui a Herrera, allí mismo, a Herrera, y fíjense el tipo de construcción que hacen. Miren esto. La vamos a pasar rápido porque miren esto, señores. Las casas todas comienzan de un piso, pero entonces se casa el hijo o viene la hermana y le hacen un segundo piso. Pare la mujer y necesitan y hacen otro piso. O sea que ellos tienen un solar en cada nivel y van subiéndolo en la medida de su posibilidad económica y la necesidad de la familia. Pero imagínense lo que están haciendo ahí. Y esas se ven como más decenticas, ¿verdad? Pero fíjense esto. Un muro y se acabó. No tienen nada para atrás ni para adelante porque es un garaje. Se meten por ahí y resuelven.
Ahora, luego mover las estructuras reguladas. ¿Cuáles son las reguladas? Las que están diseñadas y construidas por profesionales de la ingeniería y que además agotan los procedimientos, cumplen con la norma vigente en el país, realizan los trámites ante el organismo y aprueban la vivienda hasta tener la licencia. Además de tener la licencia, tiene que pasar por un riguroso control de inspecciones por parte de las autoridades para asegurarse que cumplen con los planos. Y, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Que esas construcciones formales han tenido un auge tremendo a partir de la existencia del Banco Nacional de la Vivienda, que controla las asociaciones de ahorro y préstamo y los bancos hipotecarios, que le han dado un impulso tremendo a la construcción de vivienda formal en el país. Y la razón es muy simple. Si un promotor quiere tener un préstamo o un adquiriente quiere comprar una casa, esa casa tiene que haber pasado por el sistema de obras públicas y tener su licencia de construcción, porque si no, no hay préstamo ni hay nada. Entonces, claro, como todo pasa por el sistema, tienen que ser formales. Y eso ha ayudado al país notablemente a que se produzcan viviendas formales. Ahora vemos qué características tienen las construcciones formales. Porque evidentemente que ha habido diferentes épocas en las cuales se producen. Vamos a decir, antes de que se mencionara el tema sismo, después, hasta que aparecieran las normas, recomendaciones provisionales, las que se hicieron con las recomendaciones provisionales y las que se están haciendo actualmente. Yo recuerdo que a partir del 1973 comenzaron los edificios de apartamentos. Lo primero, yo recuerdo, de los primeros que se hicieron, lo hizo el arquitecto Eduardo Selman en la Nacaona. Y yo recuerdo también unos edificios de apartamentos que hicieron la constructora Mi Paso de Miguelito Pimentel en la Bolívar, que eran de 2 niveles y después de 3 niveles. Luego comenzaron a hacer uno más alto y el primer edificio alto que se hizo de apartamentos, el Cajé que queda en la Lincoln, después de la Mejía Ricard un poquito más hacia arriba, que tiene como 12 niveles. Yo tengo una foto ahí de cuando se inauguró el edificio que lo voy a presentar. Entonces esos fueron los primeros edificios altos que se hicieron. Gracias. Luego se comenzaron a hacer edificios altos estatales, donde estaba el edificio del Banco Central, que se comenzó a construir en el 1973 o 74. Los edificios de rentas internas, etcétera. También siguieron otros edificios que lo hizo el gobierno, pero ya para el sector privado, en los jardines del embajador. Yo recuerdo que hicieron un edificio de apartamento y un edificio alto. Y en la Nacaona también hicieron un edificio alto, donde Reginald tiene su oficina. Aquí tenemos ejemplos de construcciones formales. Por ejemplo, estos son, como ustedes la ven, viviendas de urbanización, y esta vivienda ya un poquito mejores, hecha por arquitectos e ingenieros. Aquí vemos otras también hechas en urbanizaciones. Por ejemplo, aquí vemos otra típica de las urbanizaciones que se hacían de casitas de un piso, techo inclinado, y otras un poquito mejores. Aquí vemos esta otra de otra urbanización. Y aquí vemos los apartamentos que se hicieron en la Nacaona, que se llaman Anacaona precisamente. Estos son edificios de apartamentos también en esa zona.
Estos son los de Miguelito Pimentel, pero ya tenían más niveles. Aquí hay otros tipos también. Pero fíjense que los edificios eran hasta 3 niveles, normalmente. Luego comienzan a hacerse más grandes, ya un poquito más adelante, y ya comienzan con 4 niveles. Edificio típico de apartamentos de aquella época. Estos son los edificios donde está la oficina regional, de lo que estaba mencionando hace un rato. Aquí se ve el auditorio del banco, rentas internas. Aquí se ve el Banco Central, el Huacal. Y este edificio que está aquí, es el KG, que también está aquí. En el 1976, la foto me la dio Michelle, que lo agradezco porque es una foto del periódico, de 1976, ese edificio alto de apartamentos. O sea que Curi Gobaira fue un pionero en la construcción de edificios altos. Después que surgen las normas de las recomendaciones provisionales, comienzan a construirse los primeros edificios ya con una norma dominicana, porque todos los otros, lo que vimos anteriormente, primero los edificios de apartamentos y casas unifamiliares no se diseñaban con cargas laterales debido a terremotos, aunque tuvieran 3 o 4 pisos en esa época. Y lo que se diseñaban, los edificios altos que se diseñaban, lo hacían con una norma, como habíamos dicho antes, o la norma del VC, CAO, mexicana, colombiana, la que le cayera en la mano. Esto, de ahí en adelante, a partir de esta fecha, de que salen las normas provisionales, se comienzan a diseñar los edificios con una norma específica que además podía ser fiscalizada, que todos tenían que cumplir con esa norma por la Secretaría de Estado de Obras Públicas. Algunos edificios, como yo dije anteriormente, se construían sin tomar en cuenta aquella guía de estructuración que mencionamos y que vimos que eran muy importantes. Y por tanto, en esos edificios tienen determinado nivel de vulnerabilidad. Se inician los edificios de 4 pisos y se van subiendo de 6, 8 y llegan hasta 12 pisos. Entonces, en esa época realmente se produce una explosión, porque comienzan los promotores de vivienda a integrarse y se produce toda una explosión de vivienda y de construcción de edificios, no solamente aquí, sino que ya se comienzan a hacer en el interior del país. Y por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, esa primera foto que yo presenté es usando esas recomendaciones que ya comienzan edificios en altura y la ciudad va tomando relieve. Aquí vemos, por ejemplo, edificios ya más altos. Este tiene un piso suave, como ven. No tiene nada, ahí tiene todos los parqueos ahí abajo.